Muy buenas, pues ya estamos aquí de nuevo con más enigmas, con más historia. Hoy vamos a empezar por un tema que es de actualidad, aunque van a entender que lo metamos también un poquito como historia. Luego también van a estar con nosotros nuestra compañera Miriam Mellado de Sire Bresen, y también tenemos una entrevista con una persona que a mí me ha resultado una persona muy especial y estoy seguro de que les va a resultar bastante interesante. No se lo pierdan. Empezamos con más enigmas de la historia. Como les decía al principio, vamos a empezar el programa con una noticia reciente. El domingo del 7 de septiembre de este año fue canonizado Carlo Acutis. En principio estaba previsto que la ceremonia tuviera lugar en abril de este año, de 2025, pero se aplazó por el fallecimiento del Papa Francisco. Pero ¿quién era y qué hizo este chico, apodado el patrón de Internet por sus habilidades informáticas? Pues documentar muchísimos milagros eucarísticos en un sitio web, por ejemplo. Pero vamos a empezar esta historia por el final. Carlo falleció en el año 2006 a los 15 años debido a una leucemia. Fue beatificado, que es el primer paso antes de la santidad, el 10 de octubre del 2020 en Asís, en Italia, tras la aprobación de un milagro atribuido a su intersección por el Papa Francisco. Tal milagro fue, al parecer, la curación de un niño en Brasil con una rara malformación del páncreas. Últimamente he leído artículos sobre este chico, sobre este muchacho en periódicos como Los Angeles Times, en la BBC, El País y, por supuesto, en sitios más católicos y lógicos como The Vatican News o en su sitio web carloacutis.com. Pero antes de entrar a valorar un poco todo este asunto, les voy a dejar con un documental sobre quién fue Carlo Acutis. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991, en Londres, Inglaterra, en donde se encontraban sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, por motivos profesionales. 4 meses después de su nacimiento, la familia regresa a Italia, de donde eran originarios, y se instalan en la ciudad de Milán. Carlo Acutis estudió la primaria y la secundaria en escuelas dirigidas por las hermanas Marcelinas, y asistió al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas, lo que fue esencial para su formación católica, al punto de que ejerció cierta influencia con su ejemplo al transmitir la importancia que tenía la Eucaristía, que para él representaba la vía que lleva al cielo. Desde muy pequeño se le atribuye un gran talento para todo lo relacionado con la informática. Sus intereses alcanzaban desde la programación de ordenadores al montaje de películas, la creación de sitios web, los periódicos de los que se ocupaba también de la redacción y la maquetación, hasta llegar al voluntariado con los más necesitados, los niños y los ancianos. A principios de octubre de 2006, Carlo Acutis comenzó a encontrarse mal, y debido a la sintomatología que presentaba, todo indicaba que se trataba una simple gripe. Sin embargo, pronto su padecimiento provino en una debilidad severa, de cansancio, falta de fuerzas, astenia muscular y lentitud psíquica, así como en la presencia de sangre en la orina. El pediatra de la familia, Vittorio Carnelli, recomendó a su madre la necesidad de hospitalizarlo en la clínica de Marchi para que se le realizaran una serie de estudios clínicos para determinar su padecimiento. El triste diagnóstico no tardó en llegar: leucemia mieloide aguda M3, la forma más violenta de dicha enfermedad,
ya que es un tipo de cáncer que se origina generalmente en las células madre que producen los granulocitos y se manifiesta inicialmente en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos se extiende rápidamente a través de la sangre. Carlo Acutis escuchó el diagnóstico de los hematólogos y comentó: «El Señor me ha dado un bonito toque de atención». Fue trasladado al Hospital San Gerardo de Monza para su tratamiento, pero al llegar movió la cabeza y señaló: «No saldré vivo de aquí», y añadió que ofrecería su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. 3 días después, el 12 de octubre, falleció. Meses antes de fallecer, y cuando aún contaba con una buena salud, Carlo Acutis grabó un vídeo con su celular en el que anunció su muerte. «Estoy predestinado a morir», señaló en la grabación de poco más de 10 segundos. Esas imágenes las vio su madre varios días después de su fallecimiento. Qué pena, la verdad, un chico tan joven, ¿verdad? En fin, vamos al tema de la santidad. ¿Por qué Carlo Acutis era santo? Pues considerado ya como el primer santo influencer de la Iglesia Católica, él dedicó su vida a evangelizar y a llevar la palabra de Dios por medio de Internet, una herramienta que él consideró muy importante, ya que por medio de ella se podía llegar a más personas en todo el mundo. El Papa Francisco aseguró que el joven italiano supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, comunicar valores y belleza. Y por esa razón, muchos católicos consideran que será el patrón de la web por haberse dedicado a hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología. También efectuó una investigación sobre los milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo y los colocó en Internet. Es una exposición también que puede verse en el sitio que él construyó. Es una página web que la pueden ver también en la suya, la de carloacutis.com. Este trabajo de investigación lo inició cuando tenía tan solo 11 añitos y dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países. Además era catequista y la Virgen María representó pues uno de los grandes pilares de su espiritualidad. Hay muchas cosas relacionadas con las costumbres y gustos de la Iglesia y los creyentes que denominan fe. Para mí, este chico fue admirable y sinceramente siento la enorme pérdida de un ser humano. Pero su utilización para captar jóvenes por una Iglesia cada vez más desnortada me fastidia bastante, la verdad. Entrar en el tema de las curaciones milagrosas es un asunto de fe, yo eso no lo puedo discutir. Pero sí comprobar cómo los médicos no ven nada de milagroso, sino más bien fruto de los avances de la medicina. Discutir sus bondades, sus creencias, sus actos, me parecería despreciable por mi parte, sinceramente. Pero lo que más me ha indignado es la utilización de su cuerpo, la conservación de su cadáver, que se exhibe actualmente en una urna de cristal en un santuario de Asís, allí en Italia. Tras un proceso de conservación, se reconstruyó el rostro con una máscara de silicona y aunque el cuerpo está completo y reconocible, la Iglesia Católica aclara, al menos lo aclara, que no se trata de un caso de cuerpo incorrupto, como cree mucha gente, sino el uso de técnicas de conservación y restauración para lo que ellos llaman, y repito, ellos llaman una digna exposición pública. Pero si eso no resulta lo suficientemente explotador de la figura del chico, su corazón fue extraído y se encuentra en un relicario en la Catedral de San Rufino, como una elevada reliquia. Para que se hagan una idea de lo que yo considero una operación de marketing de la Iglesia, utilizando la influencia que pudo provocar este chico en los jóvenes, es, aparte de su exposición, las prisas por hacerle santo, solo 19 años. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, tardó aproximadamente 111 años en ser canonizada, aunque es cierto que últimamente parece ser que la exigencia es más laxa. Teresa de Calcuta tardó 19, Juan Pablo II fue beatificado en 2011 y canonizado en 2014, tardando solo 9 años, pero ambos procesos fueron excepcionalmente rápidos, ya que Juan Pablo II levantó la regla tras la muerte para la Madre Teresa y él mismo tuvo un proceso muy acelerado. No quiero hacer, y créanme, una ofensa a la fe,
solo pienso en voz alta, lo comparto con ustedes y me pregunto qué es lo que pensaría Jesús de esta su iglesia. Bueno, y vamos a seguir con nuestras compañeras Miriam Mellado, Desiree Bresen. Bienvenidas. Y bueno, ¿qué os parece esta historia? No la historia de Carlo Acutis, sino lo de después. ¿Qué os parece? ¿Quién empieza? Es que toda la historia de este hombre, bueno, de este chaval, Sí. desde el principio al final, a ver, quiero decir, beatificar a un chaval, vamos, hasta donde yo tengo entendido, que me corrija la gente que sepa de esto si me equivoco, pero entre unos de los muchos requisitos, o de algunos requisitos que tienes que tener, es también hacer alguna especie de milagro o algo así. Sí, hubo un par de curaciones, por lo visto, pero como que tampoco se estudió mucho si había una razón, todas las curaciones tienen razones médicas, pero si había una razón médica posible para esa curación, que sí la sabía. O sea que es lo que hablamos, había como mucha prisa para captar jóvenes, en santificar a este chico, que lo tenemos aquí en pantalla, y es que me parece brutal la utilización. Yo es una cosa que he alucinado. Y fíjate que yo soy de los que ha ido a ver el sepulcro de Santa Teresa y todo eso, pero esto es otra historia. Santa Teresa es una teórica de la Iglesia. Claro. De hecho, es la primera doctora de la Iglesia. Exactamente. Es muy distinto al caso de este chaval. Claro, quiero decir, como este chaval, ¿cuánta gente hay en el mundo? Habrá mucha. Habrá muchos. Entonces me parece un poco exagerado el tratamiento y lo que decías de las curas estas que a lo mejor los médicos no han encontrado A ver, que tampoco es el origen. Yo prefiero, porque puede ser algo más contemporáneo. Claro, Claro, pero es yo, que- por ejemplo, como persona que cree en algo, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como sea, me da mucha pena que se instrumentalice a alguien en beneficio de una organización. Claro. Y que si realmente hay milagros o no los hay o no tal, no se lleven precisamente al territorio de la ciencia para descubrir si efectivamente suceden. Es que hablamos de Santa Teresa, 111 años en ser... Bueno, Santa. pero es que además Santa Teresa ya no es que sea santa por milagros o no. Santa Teresa es santa, en mi opinión, porque cambia todo un sistema de las monjas, de cómo se veían, de una mujer que en su momento y con un contexto específico, en mi opinión, fue bastante feminista, porque a ella no la dejaban escribir y dice, no solo voy a escribir, sino que me voy a convertir en la primera doctora de la Iglesia. Total. No solo voy a escribir, sino que voy a escribir poesía trascendental, me refiero. Creo que es como algo, yo lo situaría más en como estas películas como Camino, ¿no? Sí, sobre todo creo que tiene mucho peligro, que eso en Santa Teresa también roza eso, tiene mucho peligro el dolor como santidad. Sí. Exacto, La temática exacto. del dolor y el sufrimiento humano como Eso es muy de camino Teresa a de la Calcuta, bondad o a la santidad. que Como- sufrían todos menos ella. Efectivamente. Como sufro, soy bueno. Y Sí. como soy bueno, merezco ser santificado. Bueno, ahí. O como sufro ese sufrimiento, me lo ha dado Dios. Yo creo que ahí es donde el ser humano empieza a errar y empieza a ir hacia otros caminos. Que no Sobre son. todo pienso que esto vino el cambio muy con Juan Pablo II, que como que se hizo más laxo, más factible el santificar gente. Porque, Sí. a ver, hablamos de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, por ejemplo, que es una mujer sobre la que he leído bastante, sobre la que he estudiado bastante, no sé. Claro, luego vamos, Juan Pablo II también es santo. Santa Teresa de Calcuta también, y si uno estudia la biografía de Santa Teresa de Calcuta está Yo- un poco cogido con alfileres. Yo creo que ha habido, imagino que la Iglesia funciona desde el inicio por esa capacidad de sincretización con otras culturas y otras Sí. cosas y la capacidad de modernización. ¿Qué necesitamos ahora? Internet es lo que ha salido. Pues necesitamos un chaval que sea un icono de Internet o que sea alguien que supiera de todo eso. Entonces creo que es Si eso a mí me parece algo bien. que han hecho siempre. Yo la vida de y este que chico, tal, pero realmente me da muchísima pena el fallecimiento de un chaval de 15 años. Sí. Me resulta admirable dentro de su fe lo que hacía,
todos los datos sobre milagros que él cogió, que están en su web y todo eso me parece súper admirable, porque realmente lo admiro. Lo que vamos a, si me podéis poner las imágenes de después, por favor, las del sepulcro, sí. Y hablamos sobre ello porque a mí lo que me revuelve el estómago es eso. La instrumentalización. Sí. Pero la Iglesia Católica siempre ha sido muy de revolver el Pero yo estómago. no sé, yo a este nivel... Sí, es verdad, o sea, juegan Sí. con el morbo, con el Sí, miedo. sí, pero yo Con eso, a claro, este es que nivel esto- que tenéis ahí en ¿Ves pantalla... lo que te digo del instrumento? Y además es un chaval que te está diciendo, este chaval puede ser cualquiera de los chavales que viene a verlo. Claro. Puede ser, entonces... A mí me parece un pelín forzada. Y quiero luego decir. aquí, por lo que empezamos a ver, imagino que también jugarán con la idea de la incorruptibilidad de los santos. Exacto. Y Sí, tal, pero claro, han esto tenido habría que salir, preguntarse- han tenido que salir a decir que no, que hubo una reconstrucción, que no es claro, natural, esto habría porque Eso no es un cuerpo fallecido por parecía un leucemia. muñeco de cera totalmente. Para nada. O sea, de hecho estuve viendo todo el programa donde le canonizaron y estaba su madre muy emocionada, como no puede ser de Bueno, otra su manera, madre. dentro de su fe, como no puede ser de otra manera, pero a mí me daba una pena. No lo sé. Yo tengo unos sentimientos encontrados con No sé, a esto. mí me parece mucho la instrumentalización de una muerte. Me recuerda mucho Sí. a lo que acaba de pasar con Charlie Kirk. Sí. En plan, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con sus ideas o lo que sea, va a ser usado para otros fines que no tienen nada que ver con él. Ujú. Ni con su vida ni con su muerte. Ni con su vida ni con su muerte. Creo que este chaval le va a pasar o le está pasando. No sé, sí. Hombre, igual. ya es santo. O sea... Y también habría que preguntarnos no sé. de qué background viene este chaval, si viene, pues eso, de una familia eminentemente católica, Sí, de un sí. colegio tal y cual. Entonces, a todo el mundo le conviene A ver, siempre se que este chaval sea claro, santo, menos se a él. mitifica mucho lo que hablábamos de la película Camino, que está basada en un caso real. Se mitifica mucho esa educación católica, esas visiones, esa dedicación a la Virgen María. Que como... Y luego en las curaciones nunca entenderé. Es que mira, Sí, es que es la imagen de... No está hecho en piedra, claro, porque es no un chaval, pueden, pero es que estás exhibiendo un cadáver. pero es además la imagen de... Me recuerda mucho a la niña esta, no me acuerdo cómo se llama, que es... Ah, sí, la niña que expusieron, ¿no? Ahí... Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. que, Se me ha ido. que es una niña italiana que está Mm. también como conservada Sí, sí. y Ah, también sí. como hecha Sí, santa. sí. Y me recuerda mucho esa idea de jugar con la inocencia, pero vestirle de manera moderna, etc. Él supuestamente hizo una serie de curaciones, ¿no? Como hemos visto, lo del Sí. páncreas y Ujú. todo esto. Pero a mí, por ejemplo, ahí lo que me gustaría sería que la ciencia de verdad investigase si hay una razón médica detrás, si Claro. no, si tal. Porque ahí sí entramos en el dilema que se ha hecho siempre la humanidad de resolver los milagros. Claro. ¿Son ciertos? ¿No son ciertos? Y hasta cierto punto, ahí sí que entiendo y sí que hay un interés de verdad. Es que Pero esto, con toda Siendo lógica, siendo es un honesto, chaval que ha estado enfermo, que lo ha siendo pasado honesto, mal, que... soy creyente, no practicante de la Iglesia Católica, pero creyente, muy respetuoso con todas las confesiones de la gente, pero siendo realista, ¿cuántos siglos hace que no hay una voz desde el cielo? Me vengo a referir. Y no hay carros que se lleven a personas. Ahora precisamente cuando podemos grabarlo todo, claro, tenemos en un móvil... yo creo que no es necesario esto para la fe. Yo creo que esto es más un reclamo Este exhibicionismo, con perdón. como ha dicho Desi, ¿no? Una juventud. Mira, los jóvenes todavía siguen siendo santos, siguen siendo ese católico o ese cristiano ejemplar y demás. Y lo que comentabas ¿Y tú es de... necesario esto para Sí. eso? Sí, porque lo hemos hablado alguna vez, somos muy visuales. Sí. Sí, y tú ves Y las esa imagen se te demografías. queda aquí. Claro, y tú ves las Bueno, demografías yo ahora te de la aseguro iglesia y la que desde gente que la que vi la va tengo es gente aquí. mayor. Necesitas acercar a la Sí. iglesia a los jóvenes A los o la jóvenes. iglesia morirá. Y la iglesia, créeme, no está dispuesta a morir. No, Claro. yo fíjate, soy bastante, vivo en Toledo, visito bastantes iglesias porque me gusta mucho Sí, la sí. iconocultura Son que geniales. hay y todo me gusta mucho y me gusta la liturgia, o sea, me gusta, no sigo sus dogmas al 100%, pero me gusta. Y es verdad, es lo que hablábamos, yo fui a ver
lo que envolvía el sepulcro de Santa Teresa, que lo rehabilitaron, lo arreglaron en Toledo y lo expusieron. Y yo digo, guau, esto va a estar hasta arriba porque es precioso. Había 20 personas y vamos, te digo que la media de edad, sin contarme a mí, era de 70 y pico para arriba. Exacto. Entonces, pero con esto yo no sé si se gana adeptos. O sea, al final... ¿Sabes qué pasa? Que la figura de este chico es un poco... recojo lo que decía Desi antes. El gol a favor de la Iglesia frente a la ciencia. Sí. Y lo que me gustaría explicar a la gente es que en medicina a veces, aunque no lo creamos, es muy difícil encontrarlo, sobre todo si tiene que ver con algo genético o de mutaciones, claro. Es imposible de rastrear muchas veces. A lo mejor el chico que curó de páncreas del páncreas que has mencionado antes ha sufrido algún tipo de mutación que ha hecho que la proteína que codificaba mal ese páncreas de repente funcione. Pero es lo que hablamos, es que la fe lo puede todo. Claro, entonces yo creo que... La fe te va a decir que ha sido por un milagro de este chico que ha cambiado su genética y tal. Yo realmente empecé a leer sobre la figura de este chico por admiración, porque yo no soy tan valiente para enfrentarme al dolor y a la muerte como parece ser que este chico se enfrentó. Ojalá estuviera yo tocado por esa fe, ¿sabes? Yo tuviera esa epifanía de decir, oh, no me ha pasado, lo siento, no me ha pasado. Pero esa valentía, entonces, a mí también tenía una admiración por su trabajo, por su labor. O sea, él tuvo una labor para llevar a los usuarios de las redes, biografías de santos, de milagros, etcétera. O sea, para mí, es un trabajo que tiene muchísimo valor y un respeto a su fe brutal. Yo eso no lo discuto, que la Iglesia le beatifique, le haga santo, tampoco lo discuto, porque es una organización que hace las cosas como las quiere hacer. Lo que es la exhibición, claro, lo que a mí más me... Es que la exhibición está entroncada con sí. Es un santo que puedes tocar, claro, que puedes ver, y sobre todo que es como tú. Y yo creo que va mucho a esos chavales que están en colegios católicos, en colegios tal, que se terminan saliendo, que yo creo que son un porcentaje pues yo te digo, muy grande de gente. En la ciudad que yo vivo hay muchos colegios religiosos, hay mucha vida religiosa en la ciudad, yo la disfruto enormemente porque a mí el folclore me alucina y de hecho tengo familiares que están metidos en esto del camino y todas estas cosas, súper respetable, les pregunto muchísimo porque me interesa muchísimo cómo funciona todo. No dejo de ser curioso, siempre del respeto de la fe de cada uno que crea y haga lo que le dé la gana. Ojalá desde el otro lado hubiera ese respeto también sobre lo que podemos hacer los demás, que no lo hay. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar porque tampoco tiene mucho más recorrido. Ya hemos contado la vida de este chico, lo que pasó. Hemos exhibido también, pero para que la gente supiera de lo que está hablando, me costaba ponerlo, sinceramente. No me costaba ponerlo y eso que lo echaron por televisión y me tragué entera la ceremonia y la misa y todo. Pero bueno, vamos a ir a cosas más divertidas, ¿verdad, Desiree? Sí, la verdad es que ahora no sé si pega mucho lo mío, pero yo os lo traigo. He traído esta vez curiosidades para no indignarme, aunque he descubierto que lo he traído por indignación. Y es porque el otro día yo estaba discutiendo con gente, y yo siempre me voy a la antropología, a la sociología, y estaba discutiendo con gente de si era mejor ser vegetariano o no. Bueno. Lo sé, que arda Instagram. Para lo que es el medio ambiente. Sí. Entonces, haciendo mis investigaciones, como siempre, como tú sabes que yo me pongo a ver papers y me pongo a ver cosas, es cierto que la carne, sobre todo, genera mucho CO2, el ganado y tal y cual, pero es cierto que hay muchísimos vegetales, ahora os comentaré de dónde han salido, que es la curiosidad más o menos que traigo. Hay muchos vegetales que normalmente, vegetales, frutas, de todo, que normalmente nosotros consumimos y hacen mucho más daño de lo que nos imaginamos, como por ejemplo, ahora después hablaremos de él, el aguacate. ¿Qué pasa con el aguacate? Que se ha puesto muy de moda. Sobrevaloradísimo. Yo he de admitir que me gusta. A mí me gusta el guacamole.
El guacamole también Pero está ahí muy ya bueno. lo estás mezclando, Sí, con cosas. sí. Pero es cierto que la cantidad de agua que se necesita para Claro. producirlo, sobre todo ahora se está produciendo mucho en Chile, por Sí, sí, temas sí, de sí. economía, está secando los acuíferos internos, porque los sistemas no están preparados, los ecosistemas, para aguantar frutas que no son de En proximidad. qué poco o que no equilibrio están- vive la humanidad, ¿eh? Por supuesto, somos una plaga del planeta. Entonces, un estudio que se ha hecho es que si tú en realidad cambias el no comer carne por comer aguacate, que encima lo quieres todo el año, Sí. no es de proximidad, Claro. está fabricado con ciertas condiciones de trabajo, Claro. con ciertos tal, robando agua de sitios, resulta que estás haciendo mucha más huella ecológica, lo que se llama en alimentación huella ecológica, que una persona que si te hubieras comido un filete. Yo es que soy muy fan de lo que hay de temporada. Es lo que deberíamos comer, de temporada y de proximidad. Pero he Exactamente. traído, ya que me metía en este de de dónde han salido las frutas, he traído algunos ejemplos de dónde hemos sacado las cosas y cómo eran antes de que procediéramos a comérnoslas, tal como Sí. las conocemos. La primera es la piña. La piña, que tengo aquí, que es de Sudamérica tropical originariamente, vino aquí en el siglo XV tras los viajes de Colón. Y tú dirás, la probamos y nos encantó. No, la piña era algo muy Sí. caro y muy exótico. Entonces, a todo lo que pasó fue que lo que hicieron era centros de mesa. Entonces, Ay, Dios. y no solo eso, sino que se alquilaba. Entonces, la misma Sí, piña sí, sí. no se la comían, sino que lo que hacían era que te la alquilaban. Y la misma piña estaba En todas las fiestas. en todas las fiestas y al Como parecer Isabel estaba... Preisler, estaba en todas las fiestas. Correcto. Y al parecer estaba durante varios meses Ujú. hasta que ya esa no, pero ya fueron trayendo más y decidieron empezar a comérsela. Pero al principio no era algo A ver que cómo está el viéramos florero, ¿no? comestible. Era como un florero. Bueno, ahora Vamos te a puedes- probar el florero, a ver qué sabe, ¿no? Eso Está es. bien. Está bien. El siguiente es el cacao. Ujú. El cacao, que yo además he de decir que probé un cacao maravilloso en Querétaro, en un sitio que se llama la Bicicleta de María, porque yo no soporto mucho el picante. Ajá. Y me dijeron, no te preocupes, te vamos a poner un bol de cacao frío, Sí, con sí, hielo sí. lo ponen. Y efectivamente se usa mucho allí, pero ¿qué pasa? Que está amargo. Y aquí, cuando vino, que vino con Hernán Cortés en el siglo XVI, cuando vino, efectivamente lo tomaban o especiado o sin azúcar ninguno. Ujú. Entonces no nos gustó mucho, contra todo lo... Pues yo lo he probado, el cacao amargo especiado, y está espectacular. Bueno, pues tú serías uno de esos nobles que dirían, a mí me gusta. A mí me gusta. Pues no fue hasta que los nobles le empezaron a echar azúcar, Azúcar. que era además algo que era solamente de ricos, el azúcar, Sí. al inicio. Qué De hecho, sorpresa. Oh, sorpresa. sí, además hay una curiosidad que la gente se dejaba que se le picaran los dientes para decir que había sido por comer mucha Sí, sí, azúcar. sí. que esto ya- Era un símbolo de el ser nobleza. humano me fascina. El siguiente que Es que es brutal, pero es real. El Es siguiente real. que traigo es la berenjena. Y tú dirás, yo lo traigo prácticamente por el Que la emoji. berenjena es como muy patrio. Bueno, La berenjena de Almagro, por favor. pues resulta que no, que son árabes y vinieron aquí en la Edad Media. Imagino que por todo eso Sí, de sí, claro. Almagro, imagino que también por Ujú. Toledo, por todo. Vinieron aquí en la Edad Media y se llamaba la manzana de los tontos, porque se creía que daba demencia. Tanto es así que han hecho estudios y ha salido lo contrario. Lo contrario. Así que tomad berenjenas. Qué maravilla, qué bien. pero Yo que soy sepáis súper que- fan de los encurtidos. O sea, la berenjena encurtida Qué me puedo rica. comer a cientos. Qué rica, yo también. cientos. Y el pepinillo, las Y el pe- cebollitas. oh, qué rico. Las banderillas, ahora las gildas que se han puesto de moda. Mm. Que gildas en es todos los cierto, sitios. ahora hay gildas en todos los En sitios. todos los Es un sitios. poco como volver a llamarlo patrio. Sí, Eso antes era podríamos hacer como... Es verdad. Sí, un episodio totalmente de eso, de fíjate, antes cómo era hemos como vuelto a cutre, cosas. muy de taberna. Yo recuerdo cuando vine a Madrid que iba en Villaverde una taberna Evelio, y te los vendía pues el pepinillo 2 duros, la berenjena 5 duros, la banderilla que nos le llamábamos gildas. Todo eran banderillas. E igual, bueno, recuerdo, 2 duros o tal. Y te ponías morado ahí con 20 duros. Y claro, pero era como cutre. Era como cutre. que es lo que me gusta a mí Que de es lo España, que que me la gente gusta. no entiende. Y ahora, pues es como ya elitista otra vez. Sí, de hecho Bueno, otra vez, lo elitista. llaman gilda y te cobran 3 veces más que la banderilla. Pues mira, te pongo un ejemplo. 12 euros por 2 gildas hace 2 semanas. Me dirás, Muy madre ricas, muy ricas.
No deja de ser guindilla, anchoa, cebolleta, tampoco la anchoa de Santoña, ¿eh? O sea... ¿Ves cómo siempre traigo cosas para indignarnos? Sí, no, que al final acabamos enfadados todos. Nos enfadamos, nos reímos, la vida misma, la vida misma. El siguiente es con el que hemos empezado, que es el aguacate, que vino de México y Centroamérica en el siglo XVI. En Europa, cuando vino el aguacate, se vio rarito. No me extraña. Es que es rarito. O sea, aquí yo creo que es por ser así como estudiosa y tal, que precisamente no te gusta. Solo lo comían los naturalistas y los botánicos. Lo sacaban como algo de... Es que a mí solo me resulta insulso. Que no sabe nada, vamos Y a... seguramente ahora tendrá algo más de sabor que tenía en el siglo XVI cuando llegó, porque la evolución de las frutas dependiendo del territorio... Ahora hablaremos varía que hay mucho. una fruta en especial que vais a alucinar. Yo estoy viendo un documental hace un tiempo y aluciné cómo era la sandía antes, cómo eran los plátanos sí, aquí tengo antes. un plátano para explicaros cómo era el plátano antes y bueno, lo puedo adelantar. Los plátanos llevan lo que es en Europa, que además se introdujeron desde Guinea, primero en Canarias Sí. y luego ya pues de Canarias a la península y todo esto. Y el plátano originario por dentro llevaba pepitas y era verde. Sí. Entonces, por selección natural de cruces, le Claro. hemos terminado quitando las pepitas y tenemos ahora el mismo problema que en el caso del plátano lo hemos solucionado por esquejes y por tal, pero tenemos el mismo problema con las sandías y es que las hemos cruzado tanto para que a nosotros nos parezcan Sí. agradables que ahora las sandías están sin pepitas y las estamos perdiendo porque Claro. no tenemos manera De resembrar. Si no hay resembrar. pepitas. Yo Exacto. te digo, soy muy fan de ver documentales raros Ya, ya. y bueno, soy muy fan de muchas cosas, ¿verdad? Lo hemos Y- notado, tienes un programa de historia. Sí. Y claro, yo aluciné cuando vi el plátano, dije, ostras, pero ¿y esto qué es? Y parecía como, a ver, las frutas, la gente fliparía, yo se lo recomiendo a la gente que lo busque Sí, en internet, como eran las frutas antes, alucinarían porque parece todo del Jurásico, ¿sabes? Es todo como Ay. muy así. Sí, te das cuenta de que todas las reconstrucciones que se hacen de películas, de cosas y tal, ninguna es real No. o verídica porque No. es que no comías eso No, o no tal. es que eso es una cosa que me cabrea a mí muchísimo. La poca historicidad de Bueno, de hay las algunos que películas. se esfuerzan. Sí, pero muy pocos lo consiguen. Dentro de todo eso hay algunos que se esfuerzan y yo creo además que una cosa es que esto no tiene nada que ver, pero voy a hacer el inciso. Me lo explicaba alguien de audiovisual que una cosa es la verdad y otra la veracidad. Y tú cuando estás en pantalla, Sí. tú no quieres ver la verdad, tú quieres ver la veracidad, que eso te parezca cierto. Sí. Si estuviéramos en una película del siglo XV y yo te pongo un plátano verde con dentro pepitas y no sé qué, tú me dirías, ¿qué es esto? Claro. ¿De qué? Pues es Es como los totalmente dinosaurios cierto. con Pues plumas. no. Es lo mismo. Efectivamente. Lo mismo. Es lo mismo. Mm. Fliparía la gente viendo un T-Rex con plumas. Como una gallina grande. Una gallina sí. grande. Hombre, pierde la magia. Las cosas Sí, como hombre, asusta menos. son. Es más simpático. Yo considero que nos los comeríamos, muy probablemente. ¿Y qué pasa con el aguacate? En España se está cultivando El aguacate, resulta que hasta bien entrado el siglo XX no fue en California cuando una empresa que había tenido como una sobreproducción de aguacates empezó una campaña de marketing diciendo que era súper saludable, que es cierto, Sí, sí, pero lo diciendo es, que ¿no? era súper saludable y que todos deberíamos comer aguacate y empezaron a contratar a gente de Hollywood para decir que tomaba tostadas con aguacate por las aguacate. mañanas. O sea, que ha tardado en llegar. Lo cual, Como claro, España siempre lo cual tarde. fue una campaña muy similar a la que usaron con el tabaco. También lo han metido en películas, lo han metido Claro, en cosas, sí, sí, siempre sí. asociado con lo healthy. Entonces a nosotros nos llega tarde porque todo lo americano nos suele llegar 10 años tarde, Sí. Todo en general. todo en general. Nos ha faltado, en vez de desayuno en Tiffany's, desayuno con aguacate. Ah, Bueno, pero en mola. España que era actualmente desayuno puedes con desayunar ya en diamantes. Tiffany. Sí, sí, sí. Han dicho a qué filón. Hombre, ahí hay negocio. Y Joder. el último que os traigo es el pimiento picante, el Ujú, chili. el chili. Que además, Ujú. en el origen, ¿no? Está en el siglo XVI, viene, es de América Central y del Sur y se usaba primero en copos secos para intentar desinfectar las cosas. Eso dijeron, uy, aquí si pica esto, mata a los Claro, bichitos. mata a los Tiene bichos. lógica. ¿Era cierto? No siempre era cierto. Pero la gente pues lo intentaba. Hombre, al final el efecto placebo algo haría. Entonces, primero fue introducido como especia. Así que Jo, pues súper interesante, ¿eh? Y cómo cambiamos las cosas, ¿eh? Yo, que soy el más viejo del lugar ahora mismo,
yo te digo, en los 80, esas frutas ni de broma. Mango, papayas. Claro. Yo recuerdo cuando empezó el caqui, que con el caqui hubo un efecto, el caqui que no aporta nada a la vida, el caqui. O sea, podía, la existencia... Seguir sin el caqui perfectamente. Podía seguir sin el caqui. Pasó un efecto como el aguacate y el pistacho. De repente era súper sano, porque en los 90 empezó una vida healthy en España, ¿sabes? Ya empezaba la gente con los chándal de fosforito a correr por la calle y todas esas cosas, entonces no se decía healthy, se hacía footing, ¿sabes? Ahora se llama como, bueno, es que ha cambiado de nombre. Sí, que todo eso luego no existe en inglés. Sí, sí, pero que luego ha cambiado de nombre. Antes era salir a correr o footing, era súper moderno. Entonces no existía ni eso, el kaki estaba en todas las puñeteras ensaladas. O sea, se puso como muy de moda y pues no sé, frutos como el lichi, yo no lo había visto en mi vida. Quinoa. La quinoa. O sea, son cosas que ahora están en todos los supermercados y que se siembra aquí en invernaderos y se siembra todo el año ya de temporada. Fíjate que a mí me gusta, que está, claro, así te sabe a tierra y a plástico. De hecho, si es que no es su momento, ni su clima. Claro, que dicen que todo lo, como los vinos, ¿no? Sí. Que según sea algo, una fruta de un sitio o de otro, sí, también se alimenta de la tierra, de tal, de no sé qué. Pero muchos estudios no se guían tanto por aroma o por textura como visualmente, que es cuando compras la fruta. Entonces, una vez comprada puede ser que no te guste, pero ya la has comprado. Claro. Entonces, resulta que hemos hecho cruces de frutas para resultarnos más atractivos visualmente. Sí, y no solo eso, sino que hay un estudio en el que además muchísimas de las frutas las envolvemos en cera. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto, cuánta cera tomamos a lo largo del año? Si esas ceras están puestas con... Las manzanas de ahora no son como las con de antes. Conservantes, sobre todo, para que no se echen a perder. Entonces... es que las cosas se tienen que echar a perder. Si a ti un alimento te aguanta muchos días en la nevera, ese alimento lleva cosas que no son sanas para tu cuerpo. Tú ten en cuenta además que históricamente antes el ser humano estaba condenado, muy entre comillas, a comer lo que hubiera en su zona sí o sí. Ahora lo que hemos provocado es tener una mayor variabilidad de la dieta, pero por otro lado estamos haciendo cosas que no están bien para la historia. Un defensor de la proximidad y la estación de cada alimento, o sea, totalmente. Y yo creo que al final terminaremos derivando a eso otra vez. Es cierto que es producto más caro, porque es producción menor y se basan en que es healthy, entonces es más caro. O que también habría que ver políticamente de dónde vienen. Claro. ¿Por qué te es más barato? Los sueldos de quién ha estado. Porque, por ejemplo, hay otro estudio, que eso también lo traeré un día al programa para quejarnos. Ahora que hablamos de la fruta, es un melón por abrir. Correcto. Es un melón por abrir. ¿Por qué terminan las mejores naranjas de Valencia en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque allí vale $2 la naranja y aquí al productor se lo estás pagando a lo mismo. O que está muy buena la de Marruecos. Aquí comemos la de Marruecos, pero el coste de traerlo y de llevarlo está siendo menor que en lugar de producirlo en el sitio. Entonces nos tenemos que preguntar bajo qué condiciones están puestas. Pasa con la fruta, pasa con el calzado, pasa con los muebles. O sea, fíjate Valencia, que vivía del mueble, del calzado, de la naranja, y todo está cerrado ya. O sea, yo viajo mucho a Valencia, tengo mucho cariño por esa tierra, tengo amistades allí y todas las fábricas están cerradas. Permitieron abrir un IKEA en una zona donde eran todos fabricantes de muebles, que abriendo un IKEA, ¿qué pretendes que pase? La ruina de la gente. ¿Qué cosas, ¿no? Y sin embargo, ahí yo creo que históricamente siempre hemos tenido ese tipo de cosas, sobre todo a raíz de la revolución industrial. Sí. Pero yo creo que ahí debería partir de la gente. Sí, pero la gente no tiene un duro. Ahí ya entramos en otro melón para otro programa. Claro, si la gente no tiene un duro, pues va a ir a cobrar lo que tiene más barato. Y como cobran menos o nada porque ya no fabrican, porque ya no hacen, cobran poco y se abre una cadena. Pero eso te iba a decir. De ir comprando más barato porque tú no tienes un duro. Interesantísimo que se llama Comprar, Tirar, Comprar. Sí. Que habla precisamente de todo esto y de por qué hemos terminado si tú pudieras en esa cadena. fabricar y pudieras vender, generarías dinero, con lo cual tendrías dinero para comprar al otro, al otro, al otro y al otro. Al final se trata de que los países se dediquen a hacer una economía sostenible durante años y no durante legislaturas y vamos tirando.
Exacto. Pero bueno, qué utopía, ¿eh? Este es como el país que inventaron Lennon y Yoko Ono. El país, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, inventaron cuando se encerraron en el hotel en Ámsterdam y tal por lo de la paz. Se declararon embajadores de un país que se llamaba Utopía o algo así. Mira, yo aquí trayendo mi indignación. Hay una foto increíble. La de cuando le van a hacer la cama. Exacto. En la que salen, por si alguien no lo ha visto, que salen Yoko Ono y John Lennon con su pancarta de no a la guerra, sí, la paz y tal. La paz, todos los seres humanos somos iguales, y están esperando en su hotel de 5 estrellas claro, a que la criada, vestida de criada, está haciendo la cama, y hay fotografías que se ven y que luego los otros dos se meten otra vez en la cama. Las contradicciones del ser humano. Sí. Bueno, es que si hay un ser humano contradictorio es John Lennon, la historia de John Lennon, que también la podemos traer un día, porque es un ser humano muy contradictorio. En fin. Bueno, chicas, pues os despido, que tengo ahora una entrevista súper interesante. Os recomiendo que os quedéis, porque la verdad que la persona que viene merece muchísimo la pena. Ahora lo verás, Qué guay. Muchísimas gracias, Miriam Mellado, de Siren. Un placer, como siempre, contar con vosotras. Nada, nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias, chicas. A ti. Bien, y para terminar este programa tan espectacular que nos ha quedado, nos visita un buen amigo. Él es Víctor Marino García, bienvenido. Nosotros le llamamos Marino, así que con Marino te vas a quedar en toda la entrevista. Pues bienvenido, Marino, muchas gracias por estar aquí en Enigmas de la Historia. Bien hallado, Roberto, ya tenía ganas de darte la lata. Bueno, ya será menos. Bueno, pues él es poeta, él es guionista, hace muchísimas cosas, pero para no confundirme yo, prefiero que me las cuentes tú. ¿Quién es Marino? Bueno, ¿quién es Víctor Marino García? Sí, Víctor Marino. Marino era mi padre también. Sí. Por eso soy yo Marino. Pues bueno, soy un hombre ya, como se dice, senior de 79 para 80. Ahí en nada, Pero por eso no te puedo contar las cosas desde los 8 o los 10 para adelante, porque no llegaría. No tenemos programa. Bueno, es igual. Si quieres resumimos un poco. Sí, cuéntanos un poco de ti, de las cosas que has hecho un montón. Un poco la biografía y todas esas cosillas. Sí, bueno, pues mi juventud pasó casi sin pena ni gloria, pues como los jóvenes de entonces, de aquellos años 40 y 50. Y luego ya cuando me dediqué a la enseñanza, ya me casé y todo eso, ahí empecé a hacer más cosas, a dar más lata todo, de verdad, porque soy un trasto y soy un bicho. Pero eran años difíciles, eran años muy complicados. Aquellos fueron difíciles, bastante difíciles. En el trabajo, en todo, en enseñanza. Nos tocaba correr a veces, ya sabes, delante de algunos que venían detrás. Bueno, pues cuando ya me senté un poco más, ya te digo, casado y con los hijos, estaba ya en la enseñanza y ahí ya se formó la familia y parece que ya me quedé. Entonces cuando ya estaba en un instituto, en Leganés, donde vivo ahora, me dieron la plaza allí, pues tenía cosillas hechas, empecé a seguir preparándome cosas, quiero decir, de literatura, para ver si algún día publicaba algo, porque cuando íbamos los profes, los compañeros a celebrar algo, que siempre sabes que suele venir el día último y todas esas cosas, siempre se hacía algunos chascarrillos poéticos, porque mi padre sí que escribía bastante poesía, y era poesía clásica. Yo, entre que leía los clásicos y entre que vi cómo rimaba él, ¿vale?, y cómo medía los versos, pues se me pegó. Y entonces las cosas que les hacía yo a los compañeros y a cualquier gente y todo lo que escribía iba en poesía clásica, rima y métrica. Entonces me dijeron, tú tienes que escribir no sé qué, me empezaban a engordar y ya me animé y saqué mi primer libro de poesía ya jubilado. No, perdón, no estaba jubilado todavía, me parece que llamé a mis compañeros, sí, ya estaba jubilado. La primera parte se llama Mis poemas a la vida y al amor. Yo que sé, como la gente de mi generación o algunos parecidos a mi edad le gustaba ese tipo de de poesía antigua, es decir, la poesía que tiene como música todavía, queda ahí. Sí, que tiene ese ritmo, esa musicalidad, sí. Exacto. Pues luego ya, como me lo compraban, yo no he vivido ni vivo nunca de esto, porque claro, los funcionarios nos hemos ganado la vida ya de otra forma. Pero como me gustaba, dije, bueno, pues voy a seguir. Hice la segunda parte y luego al final terminé recopilando todo, Mis poemas a la vida y al amor 1, Mis poemas a la vida y al amor 2,
y ya hice recopilando mis poemas en Círculo Rojo. Entonces cuando me pasé a Círculo Rojo, porque la otra editorial era un poco menor, ¿no? O sea, efectivamente de debutantes, o sea, de escritores nuevos, pero ya en Círculo Rojo me dijeron que hiciera algo de poesía, perdón, de novela, porque le gustaba mi estilo de poesía y sobre todo mis sentimientos que expresaba ahí. Y me dijeron que hiciera una novela y yo dije, ¿ahora qué hago? Una novela. Claro. ¿Y dónde pongo yo mis sentimientos aquí? Claro. Entonces la novela que he hecho, que ahora estoy haciendo la segunda parte porque luego me la premiaron en Círculo Rojo, resulta que la pasé y me nominaron allí finalista con esta gente de Romay, el no sé qué, gente famosa. Con toda la élite de Círculo Rojo. Y me metí allí, sí. Entonces me dijeron que escribía segunda parte. Esta es la historia de un señor mayor que cuenta su vida desde que nació, todos los problemas que tuvo hasta el final, y se va reuniendo con unos jovencitos y un señor mediano y van analizando la vida. Se llama 10 peldaños porque cada vez que van a verle pasan una época de la vida de este señor Juan. Y bueno, también un libro que ha gustado porque vamos analizando la vida entre el escritor y los que están allí, y sale siempre lo que ha salido siempre, pues aparte del cariño, el odio, la vida, la muerte, el racismo, el bullying, toda la violencia de género, y este hombre va diciendo que casi todo lo que viene mal por el lado negativo de la vida es porque queremos poner un listón muy alto, queremos ser muy egoístas y entonces nos peleamos con todos. Que nuestro nieto tiene que llegar a Ronaldo y nos peleamos con los abuelos del equipo de enfrente. Va en esa línea, ¿sabes? Luego termina de otra forma y hay un thriller y tal. Bueno, entonces cuando terminé eso, ya tenía alguna dramaturgia escrita también. No paras. Me dediqué, no, la dramaturgia tengo desde lo primero que hice, que era un cuentacuentos. Pues bueno, hace lo menos 20 y tantos años, ya dejé cuentacuentos porque me gustan mucho los chicos, hago el payaso también, según dicen, bueno, lo hago muy bien, soy muy payaso, entonces ya me dediqué también a la dramaturgia. Venía haciendo teatro desde los 18 años, eso fue antes de casarme, luego tuve un lapsus desde que me casé, claro, porque tenía que atender a la familia, y lo dejé, pero lo volví a retomar cuando ya los hijos eran un poquito mayores, y he hecho un montón de teatro. Yo creo que desde los 18 años, que todavía no era director, era solo actor, pues luego ya hasta ahora solo he parado en ese intervalo y he debido hacer como, ayer lo estaba recordando para comentar, pero como 500 actuaciones, he debido estar encima de las tablas, bueno, no sé cuánto, porque yo muchos años con varias asociaciones culturales, siempre sin ánimo de lucro, ya te digo, lo mismo que esto, yo como tengo mi vida ya hecha económicamente, bueno, pues me puede pasar cosas mejores o cosas peores, entonces todo esto lo hago pues por amor al arte, eso suele decir, como una buena afición, por cultura, por llevar a la gente, es verdad, porque me gusta llevar lo que yo pienso, mis sentimientos, mis ideas. En las obras de teatro siempre hago lo mismo, entonces seguí haciendo obras de teatro, escribiendo y formando asociaciones. Ahora tengo todavía una en Leganés, en el Carrascal. Llevamos 6 años, hemos presentado ya 5 montajes, algunos me los traje del grupo anterior que tenía en Ávila, otros he seguido yo escribiendo, y actuamos mucho, actuamos por las dos Castillas, por Madrid, ¿vale? Y el colmo ahora ha sido por lo que os he conocido, la bomba. Resulta que bueno, te he obviado un montón de cosas, me gusta mucho la naturaleza, tengo bastantes animales, tengo una huerta ahí por Ávila, o sea, huertita, me lo paso genial, que eso también me gusta, pero el tema de la literatura, vamos al cine, verás, nos grabaron una vez en Griñón, sí fue en Griñón, un muchacho, una empresa que se dedica a bodas y esas cosas y tal, tenía sus camaritas y tal, y entonces le gustó lo que hicimos, era una adaptación de una obra de Darío Fo, que hice yo también, muy cómica, muy maja, con mensaje, ya te digo que a mí me gusta siempre dejar un mensaje de solidaridad. Eso te iba a decir, cuando empezaste, ¿qué tal con la censura? Bueno, la verdad es que por aquel entonces no hacía todavía teatro, solo escribía. El teatro ya empecé un poco más adelante y las obras que hacía al principio por esas edades eran de otros y no era yo además director, las hacía otros, ¿sabes? Así que te libraste por ahí. Me libré por ahí. Bueno, ahora tenemos la autocensura, que no sé si es peor.
la actual, la autocensura esta que tenemos y las críticas, pero también, bueno. También es verdad. Pero bueno, total, que esta obra que efectivamente, además algunas pues las recorto. Si hago alguna adaptación de alguien que es, hombre, este hombre es reivindicativo, Darío Fo, ¿sabes? Sí, y a mí sí. me parece un tío genial. A mí también. Que ya ha desaparecido. Pero había cosas que cuando yo voy a dar un público no sé ni qué ideología tiene, a mí me gusta llevar bien con todos y ser un poco neutral. Bueno, el teatro no tiene ideología. Ya, por eso, pero sí tiene a lo mejor algunas... Algún mensaje, sí, que pueda suponer... ¿sabes? A gente que tenga poco sentido del humor. Eso es, sí, son o políticas sí. o de iglesia, de cosas y tal. Bueno, yo procuro limar esas cosas y dejar lo esencial, que era que persiguen a unas mujeres que han robado porque no llegan a fin de mes y bueno, esa es genial esa obra. Pero está muy bien eso de así como la barraca, el llevar la cultura y el teatro a la gente. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Entonces nos grabaron ahí sí. Y esta empresa le gustó, el que llevaba, digamos, el que era como el director, me pidió que hiciera un guión contra la violencia de género, ¿vale? Sobre violencia de género. Y me dijo, como eres escritor y tal, le escribí un guión, le gustó eso, y vamos a hacer, me pidió para un corto. Empezamos a grabar y al mes o a los 2 meses me dijo, vamos a hacer un largo porque me ha gustado. Y como somos de Leganés, dice, vamos a hacer una película en Leganés que nunca se ha hecho un largometraje. Y a partir de ahí empezamos a luchar. Resulta que este hombre se metió precisamente en problemas de pareja y me decía, vaya hombre, estamos haciendo esto y mira lo que me pasa a mí. Bueno, al final encontramos otro director que había trabajado con Asunta Serna, había hecho algo de cine, no mucho como director, pero bueno, había hecho también algún corto y cosas. Y es el que nos ha dirigido en esta película. Así que, ¿qué tal la experiencia? Bien, muy bien. Se llama La paciencia infinita. ¿Sí? El guión que puse, el guión que he puesto, no quiere ser ni muy fuerte, ni muy violento, ni muy nada. Lo que quiero es... Más sugerir que mostrar, seguramente. Exacto. Quiero, efectivamente, defender el amor desde que sale, que es una pareja maja, que parece que va muy bien y tal, y cómo va pasando por tonterías al odio, al enfrentamiento, a todo. Y luego después al maltrato, aunque ahí no ponemos ni cuchillada ni follones. Es un poco suave y como dando lástima, qué pena que eso se estropee así. Y de hecho luego al final pues también arregla un poco la cosa. Así que ese ha sido el culmen de mi carrera literaria. Ahora ¿y qué tal la experiencia del largometraje? El cine perfecto. De ver tu idea, tu guión, de verlo en imágenes. Claro, eso ha sido importantísimo. Lo que pasa es que yo también había visto mis dramaturgias delante del público. Claro. ¿sabes? Pero no es lo mismo el teatro que el cine. El cine arrastra mucha gente. Aquello estaba casi lleno el día de estreno y unos aplausos allí. Me acuerdo que Pablo se levantó con una emoción allí. Bueno, fue genial. La verdad es que esta primera experiencia, y todavía tenemos que retocar un poquillo pero genial, la película fenomenal. Pero sin embargo, esta mañana ya me he puesto a escribir la segunda parte del libro que te decía que lo tengo a medias, tengo 140 y tantas páginas, porque te engancha tanto. A mí, por lo menos, siempre me ha pasado eso. El deporte me gustaba mucho, pero lo que más me ha enganchado la vida ha sido eso. Cuando empecé a escribir, ya no puedo dejar de escribir. Cuando empecé a hacer teatro, no puedo dejar de hacer teatro. Y ahora el cine, vamos, y ahora te ha enganchado. Me tiene súper enganchado. Bueno, la película la has hecho con la productora, con Estu Televisión, con nuestra productora. Hablabas de Pablo Cebolla, que es el jefazo, es el capo. Es un gusto trabajar con él, la verdad que sí. Dímelo a mí, que no veas. Y así ha sido toda una experiencia. Estuve viendo un poco por las redes sociales imágenes del rodaje y la verdad que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Sí, hombre, yo la única experiencia que tenía era una vez que coincidí con Isabel Coixet, que nos dirigió en un anuncio, porque tengo nietos que iban a anuncios para los chicos pequeños, anuncios y tal. Como yo era el abuelo, me tomaron la ficha, sabían que yo era actor de teatro, escribía y tal, y una vez me llamaron y fui con Isabel Coixet a un anuncio de estos de Campofrío, que son los últimos del año, que son potentes. Ah, sí, ahí estuve. Wow, que son como de humor, ¿no? O algo así. Esto era Amor-Odio. Amodio se llamaba. Amodio. Sí. Sí, me acuerdo de esa campaña. Sí, pues ahí estaba Carmen Maura, ahí estaba Serrat, bueno, hicieron un buen anuncio. Ahí estuve yo. Hombre, haciéndolo Isabel Coixet. Sí. No podía quedar mal. Y eso también me pinché, pero no había hecho nada más.
y ya vengo aquí el primer día, me pongo delante de José, ¿verdad? José que está por ahí, y me dice, estamos grabando. Digo, bueno, no sé si entrar. Entré con miedo y a partir de ahí ha sido, no, se nos ha abierto a mí y a mis compañeros, se nos ha abierto casi un mundo nuevo. Pues otro mundo más donde expresarte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y quería volver al teatro, porque has representado muchísimas. ¿Cuál es tu favorita de todas? ¿Cuál es la que tú piensas que culturalmente no puede faltar que la gente la conozca? Todos los grupos, yo creo que nos obligamos siempre a representar una obra. No salgo yo, pero me encanta. Cada vez que la ponemos me felicitan como director porque lo hacen genial. Hombre, yo creo que la labor del director también algo tendrá que ver. La casa de Bernarda Alba de Lorca. De García Lorca. Esa obra yo creo que no hay un grupo de teatro importante que no la haya dejado de hacer. Y es que no pasa de moda, ¿eh? No pasa nunca de moda. No pasa de moda. Yo la vi hace... Si es que me hago mayor yo también, Marino. Uy, te lo cambio. No. Todavía no. Todavía no. Llegar a tu edad sí te lo firmo, cambiártelo no. Pues la vi hace como 10 años ahí en la Plaza de Colón, en el Fernando Fernán Gómez. Ah, que hicieron una versión... Sí, creo que la estuvieron poniendo por ahí. Yo creo que hace 10 años y la estoy viendo. Yo soy muy admirador de García Lorca y pues me he leído la obra un montón de veces y no la había visto nunca representada y verla cobrar vida, súper emocionante, porque además es historia pasada, presente y futura, totalmente. Yo le recomiendo a todo el mundo y me pasa con otra obra fetiche que tengo que es El Tenorio. Ah, igual. Tú recordarás que la echaban en televisión todos los años. La noche de Todos los Santos. Ahora, como tenemos Halloween, ya nos han quitado... Pega un pequeño cambio. Sí, nos han dado una vuelta a la tuerca del tornillo y ahora, no sé si seguirá representando La noche de Todos los Santos, pero antes la echaban por televisión. ¿Te acuerdas de Estudio 1, que era maravilloso, esos actores? Sí. Y la echaban, y es una obra... También fetiche para mí porque fue la primera obra que vi. La primera obra. Y claro, yo, me enamoré del teatro, soy un enamorado del teatro. Claro. De hecho, los primeros cortometrajes que yo escribí estaban muy pensados para el teatro. Nunca he dado el salto al teatro porque la vida te va llevando donde le da la gana y tú te agarras a lo que puedes, pero es una cosa que me encantaría. Bueno, pues algún día a lo mejor hablamos y hacemos algo juntos. A mí me pasa eso también. Tanto El Tenorio, La Casa de Bernarda Alba, estas obras tan potentes te hacen ver lo que es el teatro. Porque, mira, yo quedé súper contento de cine y creo que voy a seguir, ya te digo, estamos pensando dale con ello. Hacer otra cosilla con esta gente tan maja. Pero el teatro tiene también otro aliciente. Bueno, el cine tiene un montón de gente, te ves allí y llegas a muchísima gente. Y es un arte increíble, ¿no? El séptimo arte, como se llama, el octavo, el noveno. Séptimo. No sé cuál será. No sé si irán moviéndolo, de momento el séptimo. Pero el teatro, te ves delante de un montón de gente ahí que sabes que tienes que vivir un personaje, que no puedes repetir en 7 tomas, ni en 20 tomas, ni en 2. Tienes que hacerlo a la primera, ya sabes. Y estás sintiendo lo mismo que siente el público, estás hermanado con ellos, aunque no los puedas ver ni nada, pero los estás sintiendo y te deja un sabor cuando termina y te aplauden. Maravilloso. Por una parte, ya te digo, yo admiro al teatro, me encanta el teatro y ahora por otra parte me está ganando también el cine. Hombre, el cine tiene la ventaja de que puedes llegar a la vez a más gente y una vez grabado ya no lo tienes que volver a representar cada día o cada función el mismo personaje. Pierde también esa magia de representar el personaje cada día con diferentes matices, por lo que tú estés sintiendo, por las emociones del momento, que siempre es muy importante. Pero yo creo que son dos vehículos súper importantes y que yo espero que nunca se pierdan, porque ahora con Internet, las redes sociales, va perdiendo mucho. Fíjate, yo vivo en Toledo, yo voy mucho al Teatro de Rojas, que me encanta, incluso voy a unos ciclos de cine que hay, que echan cine, pues cine de todo el mundo y está súper bien. Y en esa atmósfera, en ese teatro donde se han representado todas esas obras, es que todo toma un cariz muy bonito y muy especial. El teatro tiene una magia que no la tienen
Fíjate que yo soy cinéfilo, pero Sí, no la sí, tiene el cine. Ya te digo. Para mí, la magia del teatro no la tiene el cine. Yo siempre les digo que gracias por venir al público, porque el escritor pone la primera semilla, luego el director y la compañía se dedica a componer la obra y a prepararla, a montarla para llevarla al público, pero el público es el que hace realidad el sentir del autor y el sentir de los personajes. Y la verdad es que cuando está el público ahí, estás tú delante de ellos, estás notando eso. Yo creo que el público se mete en tu personaje y tú te metes en el público. Es algo mágico, de verdad. Es magia pura. Tanto, te iba a decir, perdona, que yo ahora ya no solo presentar mi libro, ya te digo, no me dedico a eso, pero cuando una vez me llaman, no me ha llamado una biblioteca porque se pasa a la esta, pues como soy actor, lo que hago es que suelo presentar más el de la poesía, porque les recito algo, pongo unas acuarelas de Gallego, que es uno de los iluminadores más importantes que hay para libros, y me hizo una serie de acuarelas, y entonces cuando estoy recitando delante del público, parece que estoy haciendo una obra de teatro. Sí, totalmente. Lo saco incluso conmigo, que reciten conmigo, me paso genial. Menuda performance. Tira mucho todo esto, sí. Bueno, ¿dónde se va a poder ver la peli? ¿No se va a poder ver la película? Nosotros ahora mismo tenemos contratados cerca de tu ubicación, Toledo Capital o cómo? Toledo Capital. ¿El Viso de San Juan? Sí. Pues ahí vamos a actuar vamos a llevar la peli el 29 de noviembre. Pues ahí estaré. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, como todo esto tiene su costo, nosotros claro. somos, como te decía, asociación sin ánimo de lucro. Hemos intentado pero ir cuesta, sacando... aunque no cobréis, cuesta las cosas. A Pablo. Es un crack, de verdad. Le estamos intentando pagar, yo creo que ya estamos cumpliendo con lo que podemos, pero hemos tenido que hacer maravillas, ¿no? Entre alguna subvención del ayuntamiento donde estamos, algo que teníamos en la asociación, una rifa que estamos haciendo. Pero lo que te iba a decir, estamos intentando, ahora ya que la película va a estar genial, porque incluso algunos hablamos, nos dicen que podemos llevar a algún sitio, yo qué sé, digo, a un festival o algunas cosas, pues lo que vamos a hacer es proyectarla por ahí, empezar a llevarla a pueblos para nosotros somos sin ánimo de lucro, una asociación así, pero que justifica sus ingresos y sus gastos. Claro. Quiere decir que facturamos. Sí, claro, obviamente. Y entonces los ingresos que vamos a tener por proyectarla, pues nos van a ayudar a tener claro. Repítenos el título para que a la gente se le quede La paciencia infinita. Pues La paciencia infinita, no se la pierdan. Hay un cartel por ahí. Hay un cartel. Majo, sí. Bueno, pues lo pondremos en postproducción para que se vea. Y no, como nos vamos a quedar sin tiempo, no te vas a ir sin recitar. Adiós. No me he traído la voz buena. Así que con la voz que puedas, elige lo que tú quieras. Elige un romance, un soneto, lo que quieras por ahí. Ya te digo, mi poesía es un vicio o una manía de copiar lo que hacía mi padre, y entonces está dedicada... Bueno, es una bonita herencia y una bonita manía. Claro, lo dedico a los poetas famosos. Pues este da la tercera edad. Hola, la tercera. Ay, no, tampoco tengo las gafas, bueno, menos mal que de lejos. Te dejo las mías. Le voy a dar el libro a José que está allí, desde aquí lo veo. No sé si, a lo mejor si tenemos alguna... Ah, mira, estos son mis poemas a la vida y al amor, uno de los libros primeros, pero si vamos avanzando las acuarelas, con esta acuarela de Gallego, que por aquí estará su firma, José María Gallego, que trabaja en El Mundo, pues me dedicó varias acuarelas, ¿vale? Y si avanzamos habrá alguna que tenga que ver con la tercera edad, pero bueno, si por ahí nos la buscan, la ponemos. Vale, pues ellos, mientras tú recitas, nos las van poniendo. Vamos a ver, es una casa, sí, estará un poco... Le damos pistas. Sí, es como una casa en un campo, algo así, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que desde aquí veo. ¿Cuál quieres? De la tercera edad tengo 3 sonetos. Lo que tú quieras. Vamos allá. A la tercera edad. No te sientas tristón al verte viejo. Es lo más natural. Esa es la vida, que mide a cada cual a su medida y a ti te está dejando llegar lejos. Tienes hoy la virtud, cual vino añejo, de atesorar un alma bien curtida, que tras 1000 situaciones ya vividas, puede dar, si le piden, 1000 consejos. Observa con orgullo tu horizonte, sin mirar hacia atrás,
Abre un camino de fuerza y de esperanza que remonte con valor las barreras del destino. Sal a tu mundo sin temor y ponte la ilusión por delante de tu sino. Ánimo, viejos, ánimo, tercera edad. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, te aplaudo porque me parece maravilloso. Bueno, pues nos tenemos que ir ya. Bueno, es que nos hemos pasado, ¿no? Yo es que me enrollo, ¿eh? A mí No, yo también. Pues Marino, bueno, para ustedes, Víctor Marino García. No, Marino, Marino, por favor. Marino, para todos. bueno, pero para que lo busquen los libros y lo conozcan cuando salga. Y la película, repetimos el título si quieres. La paciencia infinita. Es por eso un segundo. Una paciencia que tiene la mujer en este caso para intentar arreglar las cosas con amor. Por eso se llama. Pues con eso quedamos y nada, pues ya nos despedimos de ti y de ustedes. Pues muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. Esperemos que les haya parecido interesante. Yo espero, imagino que sí. Para eso lo hacemos y nada. Volvemos en una semanita con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias. Gracias.